el tema presentado durante esta tarde es Pestalozzi y su influencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los integrantes del grupo son Silvia Machisaca, Andrea Taques, Julio Villaguari, Asdrúbal Ábalos y mi persona, Geo Machado. La vida de Pestalozzi. Nació el 12 de enero de 1746 y murió el 17 de febrero de 1827. Fue un pedagogo con un sentimiento de filantropía y dedicó su vida entera a la causa de la educación. Trató de penetrar en el desarrollo natural del niño, de ir hasta sus actitudes, y él plantea 9 principios. Bien. Antes de pasar a los principios, les voy a empezar hablando sobre el giro antropológico en el pensamiento sobre la enseñanza del proceso de aprendizaje que Pestalozzi plantea. Esto es psicologizar la enseñanza humana. Esto quiere decir conforme a la naturaleza humana y sus leyes. Es decir, aquí Pestalozzi busca que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los seres humanos esté presente en lo que es la naturaleza, que ellos estén aprendiendo constantemente por medio de la naturaleza. De igual manera, dice que trata de un asunto lógico, objetivo por los que se rige nuestro pensar. Aquí Pestalozzi se centra más en cómo los seres humanos podemos aprender mejor. Dice un asunto lógico, objetivo, es decir, ya centrarnos en el pensamiento de Pestalozzi, cómo piensa, cómo debería pensar y cómo debería llegar a un objetivo adecuado. De igual manera, dice el giro antropológico es capaz de una enseñanza basada en la transmisión de conocimientos, en una enseñanza centrada en el sujeto. Como ya había dicho anteriormente, Pestalozzi busca que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje esté constantemente el sujeto. El despliegue de las fuerzas espirituales del ser humano, buscando que la naturaleza no se le presente al espíritu en desarrollo de una forma confusa ni desordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos podemos aprender a través de la naturaleza, pero aquí menciona que es necesario nosotros poder controlar a la naturaleza, no de todo, pero sí tener algunas de ellas donde que la naturaleza no nos venga sobre nosotros todo en sí, sino nosotros buscar de alguna forma penetrar o aprender más de la naturaleza, pero no de una forma desordenada, sino comprendiendo. Para ello planteo algunas de ellas. En la siguiente, por favor. Dice, el conocimiento como un compuesto en intuición y concepto. Aquí Pestalozzi se dice que esto es la base medular donde el ser humano empezaría por la intuición como fundamento absoluto de todo conocimiento. Dice que Pestalozzi significa en la intuición un aspecto interno y un externo. Se dice que el aspecto interno se trata de sentimientos de los seres humanos, cómo ellos piensan, qué sienten, y a partir de eso poder tomar decisiones. Y obviamente, claro, centrado en el juicio del ser humano. Y el aspecto externo quiere decir que Pestalozzi ven en los seres humanos que a través de las percepciones nosotros podemos aprender de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, aprendiendo de lo externo en sí. Y eso. Siguiente. Bueno, Pestalozzi nos plantea 9 principios, de los cuales tenemos el primero que dice: la actividad es una ley de la niñez, acostumbrar al niño a orar, educar de la mano. Bueno, esta ley nos dice que todo ser humano tiene la necesidad de un movimiento muscular. Dice que en los niños es más constante porque están en continuo movimiento y por ejemplo en la escuela la educación debe de ser más lúdica porque los niños aprenden mediante el juego. Entonces esto dice que
los niños están en constante movimiento. El segundo principio dice cultivar las facultades en su orden natural, desarrollar la mente y luego proveer. Nos dice que primero hay que educar al niño en la observación para que después pueda analizar y dar juicio de las cosas. También dice que es importante educar al niño de lo simple a lo más compuesto para que pueda ir su nivel de aprendizaje ir subiendo. Y algo importante que dice Pestalozzi es que la memoria del niño a los 7 años es donde empieza más a activarse y de esa manera entre más edad tenga su memoria va a ir disminuyendo su capacidad. Dice principiar por los sentidos, no decir jamás al niño lo que él puede descubrir por sí mismo. El maestro debe desarrollar en los niños los sentidos para que ellos mediante esto puedan descubrir el mundo. Es importante que el maestro no le diga al niño lo que él puede descubrir por sí mismo. Es como dejarles a los niños que a través de los sentidos ellos mismos vayan descubriendo y darse cuenta del aprendizaje que van realizando. El cuarto principio dice dividir cada asunto en sus elementos. Una dificultad es bastante para el niño. Dice Pestalozzi que es importante los temas generales subdividirlos porque los niños su atención es muy limitada, entonces no van a poder aprender un tema bastante extenso en una sola clase. Entonces, por ejemplo, en el estudio de los animales, es importante que el tronco grande sea los animales y de ahí subdivida en invertebrados, vertebrados, salvajes o domésticos, porque la capacidad de atención de los niños es muy corta. El principio número 5, proceder paso a paso y acabadamente la medida de la instrucción, no es la que el maestro puede dar, sino la que el alumno puede recibir. Como ya mencionó mi compañera, tenemos que ir a un ritmo al nivel del alumno porque no le podemos poner a un nivel más avanzado si es que no ha pasado previamente un nivel, y con eso cada vez que el niño supera una dificultad le ponemos otra, pero no lo podemos dejar que avance un nivel mientras no haya superado el anterior porque le va a ser muy difícil aprender nuevos conocimientos a partir del anterior aprendido, y esto debe hacerlo poco a poco, así el maestro tendrá mejores resultados de aprendizaje y el alumno no se frustrará en el proceso de aprendizaje también. 6. Que cada lección tenga un objeto mediato y otro inmediato. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Un objeto mediato es el que queremos lograr en la clase actual en la que estamos dando. Cuando se da una clase, entonces el maestro se plantea un objetivo, digamos en una clase donde el niño se aprende a sumar, ese es un objetivo mediato, que aprenda en esa clase a sumar, y el objetivo inmediato, que sería a largo plazo, es que aplique esos conocimientos que obtuvo de las sumas en otras operaciones matemáticas, si se puede decir. 7. Desarrollar la idea de dar la palabra, que la respuesta y cultivar el lenguaje. Esto es más referente a la opinión que tiene cada alumno. Por ejemplo, tenemos que enseñarle a que nuestros alumnos den unas ideas, pero den ideas productivas, no simplemente opinen por opinar, porque muchas veces al pedirles una opinión de un tema o acerca de algo que ya se ha visto, muchas veces dicen cosas que no son relevantes para el tema. Eso es lo que nos se dice, que dan ideas sin tener el conocimiento, y por eso también deben tener una manera de comunicarlas. El maestro debe enseñar cómo expresar sus ideas, deben darles herramientas para que sepan comunicar sus ideas de una manera correcta y no se trabe en el proceso. 8. Pasar de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo compuesto, de lo particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto. Podemos decir que esta es una teoría básica de la humanidad que se ha aplicado durante muchos años
ya que siempre nosotros cuando desde niños comenzamos aprendiendo tareas que son muy fáciles de aprender y vamos pasando a tareas más difíciles. Esto se hace, también se lo realiza cuando se hace ciencia, comienzan con descubrimientos básicos y con el tiempo va pasando a algo mucho más grande, y este principio se debe aplicar también a los niños, enseñarles algo simple para que después lo puedan aplicar en un trabajo más complicado. Primero la síntesis y después el análisis. No seguir el orden del asunto, sino el de la naturaleza. Necesariamente se debe llevar a cabo las fases de la observación, como son la percepción, observación e investigación. Esta es la parte que se aplica en su mayoría a la investigación educativa, ya que para realizar un trabajo o un proyecto primero se debe observar, luego viene la percepción y al último se da a hacer una síntesis de todo lo que se ha hecho para poder sacar un resultado. Esto en sí, la mayoría de individuos tiene un proceso a seguir, pero eso no quiere decir que todos debemos seguirlo, ya que unas personas se van a sentir cómodas con un proceso y otras no, y lo pueden cambiar según su conveniencia. Pestalozzi y las ideas pedagógicas. Pestalozzi fue el iniciador de la pedagogía popular y la escuela del trabajo. En 1770, Pestalozzi adquiere una propiedad en Neuburg, Suiza, en la que acogía a niños con escasas posibilidades de educarse y para que puedan educarse mediante su propia mano de obra en el hilado y el tejido de algodón. Esta idea tenía dos objetivos: que introducir a los niños en la racionalidad económica y contribuir a que cada uno de ellos desarrollara su personalidad autónoma dentro de una sociedad responsable y de libertad. No obstante, la experiencia pedagógica industrial en el año de 1780 se declara en quiebra por causas externas. La educación física corporal. Pestalozzi señala en uno de los principios que a continuación verán que el niño debe aprender mediante la lúdica o aprende mejor mediante la lúdica. Entonces, la educación física corporal estaba incluida dentro de su práctica educativa pero la educación física no con miras a formar atletas, sino a desarrollar las fuerzas corporales en armonía con el desarrollo de la inteligencia y la voluntad del niño. Gracias. Bien. Como conclusión final podemos decir que Pestalozzi aportó en gran medida para el desarrollo de la pedagogía, de cómo aprenden los estudiantes, de cómo aprendemos los estudiantes. Para ello vemos que Pestalozzi empieza centrando por los niños que tenían algunas vulnerabilidades, porque ellos trabajaban, como acabó de explicar Yomar. Y podemos ver que hay una gran evolución. ¿Por qué? Porque cambia de una metodología a otra metodología, donde los niños pueden aprender ya centrado en la naturaleza, para tener mayores conocimientos, y para ello vemos que Pestalozzi planteó algunos principios con el objetivo de ayudar de cómo deben aprender los estudiantes, paso en paso. Y eso.